¿Sabías que existen otras formas de extinguir una obligación además del pago? Imaginen, por ejemplo, una situación en la que se llega a un acuerdo para pagar una deuda mediante la entrega de un bien o realización de un servicio. Este tipo de escenarios se enmarcan dentro de los modos de extinción, distintos al pago. Soy María Ramírez y hoy te hablaré sobre este tema fundamental en el derecho civil. Comenzamos. La extinción de las obligaciones se refiere a los modos y causas por los cuales una obligación se termina o se considera cumplida. Existen varios mecanismos y principios que pueden llevar a la extinción de una obligación. La condición resolutoria es una cláusula en el contrato que establece que la obligación se extinguirá si ocurre un determinado evento futuro e incierto. Es un método basado en la realización de una condición específica. Ahora vamos a hablar de la confusión. Esto ocurre cuando la misma persona se convierte en acreedor y deudor de la misma obligación. Esta función de roles extingue la obligación automáticamente, ya que no se puede deber a sí mismo. Ejemplo, si un hijo hereda una deuda que tenía con su padre, la obligación se extingue. La compensación se produce cuando dos personas son deudoras y acreedoras recíprocamente. En este caso, las deudas se extinguen en la cantidad concurrente, simplificando las obligaciones mutuas. Ejemplo, Juan debe a María $100 y María debe a Juan $80 por compensación. Las obligaciones se extinguen hasta $80 y Juan solo debe $20 a María. Cuando hablamos de la novación, implica la sustitución de una obligación antigua por una nueva, con un cambio en el objeto, en las condiciones o en las partes involucradas. La obligación original se extingue y nace una nueva. La remisión de la deuda es el perdón o la liberación de la deuda por parte del acreedor. Esta condonación puede ser total o parcial y extingue la obligación de manera voluntaria. Ejemplo, Ana le debe $200 a Luis, quien decide perdonarle la deuda. Ana ya no tiene la obligación de pagarle a Luis debido a la remisión. Ahora, la imposibilidad sobrevenida se refiere a la extinción de la obligación cuando su cumplimiento se vuelve imposible debido a circunstancias fuera de control de las partes, como desastres naturales. Ejemplo, Pedro promete entregar un cuadro único, pero este se destruye en un incendio sin culpa suya. La obligación de entrega se extingue por imposibilidad sobrevenida. La pérdida de la cosa debida, si el objeto de la obligación se pierde sin culpa del deudor y antes de que éste incurra en mora, la obligación se extingue. Esto aplica principalmente en obligaciones de dar cosas específicas. Ejemplo, imagina que Ana ha vendido un cuadro valioso a Juan y se ha comprometido a entregárselo en 2 semanas. Antes de la fecha de entrega, el cuadro se encuentra en la casa de Ana, pero un incendio accidental del cual Ana no es responsable se destruye la casa y con ella el cuadro. En este caso, el cuadro, la cosa debida, ha sido destruido por una causa no imputable a Ana, en este caso el incendio accidental. Como resultado, Ana queda liberada de la obligación de entregar el cuadro a Juan, ya que el cumplimiento de la obligación se ha vuelto imposible. La transacción es un acuerdo entre las partes para resolver una disputa existente o evitar una futura. Al alcanzar un acuerdo, las obligaciones originales se extinguen y se crean nuevas condiciones. Ahora vamos a hablar de la prescripción extintiva, la cual extingue las obligaciones por el transcurso del tiempo, sin que el acreedor ejerza su derecho. Es un mecanismo que promueve la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones legales. La renuncia de derecho por parte del acreedor de forma expresa o tácita puede extinguir una obligación. Esta renuncia debe ser de manera voluntaria y no puede perjudicar a terceros. Ejemplo,
la renuncia de una herencia. Ahora, la muerte del deudor en algunas obligaciones son de naturaleza personal y no se transfieren a los herederos del deudor. Estas suelen ser obligaciones que requieren la realización de actos específicos que solo el deudor podría realizar debido a sus habilidades, conocimiento o relaciones personales. La confusión jurídica se ha dado cuando se unen en una misma persona las calidades de acreedor y deudor por razones legales, como la función de empresa. Extinguen las obligaciones automáticamente. En la cesión de deuda, un tercero asume la obligación del deudor original con el consentimiento del acreedor. Esto extingue la obligación del deudor inicial y crea una nueva con el cesionario. La importancia de la extinción de la obligación es entender los modos de extinción de obligaciones. Esto asegura una correcta aplicación de la ley y evita conflictos entre las partes, proporcionando seguridad y claridad en las relaciones jurídicas. La extinción de las obligaciones va más allá del pago. Conocer y aplicar estos modos alternativos permite gestionar de manera efectiva las relaciones jurídicas y resolver conflictos de forma justa y equitativa.